Bueno, ahí comenzamos a grabar la segunda parte del jueves 15 de octubre. Bueno, Sonia estaba interviniendo y traía para el diálogo y la conversación una categoría que tiene que ver con la autoridad, ¿no? Con la autoridad y también me parece que con alguna cuestión que tiene que ver con la historia, ¿no? La historia en las instituciones, puntualmente en las escuelas, ¿no? Cuando aparece esta opinión dominante donde se plantea de que las cosas se van haciendo de esta manera porque históricamente se resolvieron de este modo y no de otra, ¿no? O las intervenciones, o la organización, o la distribución de determinadas cuestiones se realizan de esta manera y no de otra, porque históricamente se vino haciendo así. Y esto se instala en términos de esta opinión dominante, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparecen opiniones individuales que generan un conflicto? ¿Y cómo hago para sostener esa opinión dominante vinculada y articulada con los prejuicios que decíamos, con esto que traía a colación a partir de la experiencia que compartía Mayra, prejuicios que no solo son de otros, sino que también son propios, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjugan esto? Fíjense cómo, resolviendo o dando respuesta a la primer consigna que traíamos a propósito de la lectura del texto, fueron articulando de alguna manera el abordaje o la respuesta a la segunda cuestión, ¿no? Que era cómo vamos relacionando estos conceptos que van apareciendo en los ejemplos que traemos para compartir y conversar. No sé si querías agregar algo más, Sonia, porque justo se cortó cuando el tiempo en la primera parte. No, era en realidad más o menos, quería decir sobre lo que ella había dicho de lo que es la mentira, como que entran los conflictos personales, y que también yo interpreto que la opinión dominante generalmente, no siempre se da, pero generalmente es como que la tiene la opinión dominante la persona que tiene más autoridad, la que hace mucho tiempo, la que, ¿entendés? Como que cuando vos llegás a un lugar y empezás a mover, por así decir, la tierra por debajo, y ellos les empiezan a mover el piso, vos decís, a ver, se puede hacer de otra forma, y es como que no te quieren escuchar, como que no. Entonces vos querés dejar pasar un tiempo, entonces no opinás tanto hasta como después que pase un tiempo es como que ahí te quieren escuchar. A veces hay conflicto y hay cosas que pasan en la escuela que se podrían solucionar con el simple hecho de aprender a escuchar, pero hay mucha gente que es cerrada, no quiere escuchar, o sea, nada, tenés que escuchar a todos. Yo interpreto que vos tenés que aprender a escuchar a todos y de ahí sacar conclusiones para una buena solución. Yo considero que la dirección tendría que ser de esa forma, aprender a escucharlos a todos por igual, por más que seas nuevo, y no decir, bueno, no, esto está planteado así, y muchas veces uno tiene una buena opinión de decir, bueno, mira, se podría hacer de esta forma, podríamos buscar solución desde otro punto de vista, o sea, conflicto entre compañeros. Yo creo que hablando se resuelven las cosas, pero bueno, es mi punto de vista, por así decirlo, personal e individual. Bien, bueno, fíjense que van haciendo puente inclusive con la tarea específica, ¿no? Para dentro de la institución escolar. En esto de la escucha, la palabra, el diálogo, y aparece, además de la cuestión de la autoridad y la estructura organizacional de la escuela, una cuestión que va más allá de la escuela, pienso, y que tiene que ver con el poder en las relaciones, ¿no? A veces el poder no se concentra solo en la persona o en el grupo o en el sector que tiene determinada autoridad formal, ¿no? En la estructura organizacional de la escuela, pienso. A veces el poder
se va construyendo más desde abajo y se pueden ir acercando las opiniones para ir avanzando en construcciones más colectivas. Bueno, ese sería el desafío de lo que después nos propone otra de las autoras que vamos a poner a consideración en la lectura durante el cursado. ¿Algún otro ejemplo que quieran compartir, experiencia, donde aparezcan algunos de estos conceptos claves que nos proponían Bourdieu? Perdón, yo antes quería decir algo que me había Sí. quedado pensando en esto que venía diciendo Sonia, que me parece que está muy bueno, que vos lo retomaste, Mari, igual, que es en esto del peso de la palabra, de la autoridad, ¿no? Sonia dijo algo que está bueno, como si fuera una definición, ¿no? Que la opinión dominante, para volver al término específico de Bourdieu, tiene el peso de lo que ya está, ¿no? En esta cuestión de que Mariana decía de que esta cuestión del conocimiento, del acceso al conocimiento, o de cómo se conoce, es histórico, el peso de lo que ya está, es decir, de lo que ya heredamos históricamente y que está instalado yo lo pienso más en términos de sociedad, que está instalado en la sociedad, tiene un peso casi categórico, ¿no? O sea, es muy difícil, y vuelvo a esto que decía Silvina, de la dificultad de romper con eso y de dar la opinión de uno, que es un modo de romper, dar la opinión de lo diferente, es un ejercicio en contra de esa autoridad, que quizá, como bien decían ustedes, no está representada en una figura, en una persona, en un individuo, o en un rango jerárquico de una institución determinada. En líneas generales sí, pero no necesariamente. ¿Por qué lo pienso esto? Porque, como bien también decía Sonia, hay un entramado en relación a esta opinión dominante. Lo que tiene de interesante y el motivo por el cual funciona muy bien algo que es dominante, es que no solo está instalado desde una figura autoritaria, sino desde que muchos lo creemos, o de que en la sociedad misma se cree en eso, ¿no? En el sentido de que lo tenemos internalizado porque, siguiendo el ejemplo que mencionaba Natalia, lo asumimos o lo escuchamos y lo reproducimos desde nuestra casa, lo escuchamos y lo reproducimos desde otros adultos. Después, cuando somos adultos, si nunca lo cuestionamos o si no nos hace ruido, lo seguimos reproduciendo, y esa idea de escuchar, repetir y reproducir reproduce ese entramado. Entonces no necesitamos una figura autoritaria necesariamente que lo reproduzca, sino de que todos lo hacemos. Todos somos de alguna manera ese ejercicio de poder, que es un modo en que lo dice un autor, un filósofo que se llama Foucault. Bourdieu no lo menciona, pero es un poco lo que ustedes están hablando, esta idea de que el poder no está en una sola cosa, sino de que lo que tiene de interesante es que se mete como si se pudiera filtrar como el agua cuando uno riega una planta, ¿no? Que se mete alrededor de toda la tierra y alimenta a la planta en su totalidad. Bueno, un poco funciona de esta manera, y Bourdieu lo plantea un poco en esta manera. Quizá desde ahí, desde este ejemplo que ustedes han puesto, se puede entender la complejidad que tiene establecer ese conflicto, o animarse a hacer ese conflicto como proponía Silvina. Eso por un lado. Y después me quedé pensando también en este ejemplo que ponían sobre el aborto, y ya es lo último que digo, que en donde hay algo que es interesante, pensándolo en esto de la opinión dominante. ¿Cuál sería esa opinión dominante en relación a, si lo ponemos dicotómicamente, aborto sí, aborto no, o aborto quiénes sí y quiénes no? Porque podríamos pensar que hay un carácter de ley que establece aborto no, ¿no? Y esa podría ser la opinión dominante, en el sentido de que impera lo legal como lo que impera, como lo que es palabra escrita y viva de esa historia, de eso que ya está y que tiene peso. Pero es interesante porque justamente nosotros, en nuestro Código Penal argentino, tenemos excepciones frente al aborto, y que esas excepciones tienen cientos de años. Y nosotros tenemos la posibilidad en nuestro país de abortar frente a una situación de abuso, es decir, de violación, y frente a situaciones que hacen perjuicio de nuestra salud, ¿no? Es como un poco complicado,
no importa, pero esas excepciones existen, y existen hace mucho tiempo en nuestro país. Y lo interesante es que si bien están escritas como excepciones en el Código Penal, es muy difícil que se apliquen. Y seguimos hasta hoy mismo exigiendo la posibilidad de que se apliquen, y quizá muchos de nosotros no las conocemos como excepciones, es decir, como posibilidades. Es una herramienta de las personas gestantes. Y entonces ahí me parecía interesante esto porque, digo, a pesar de que aparece en la ley escrita como excepción, en donde la mujer o la persona gestante puede acudir a ello y utilizarlo como herramienta para elaborarse un aborto o una interrupción del embarazo, socialmente hay una opinión dominante, digo, dentro de la institución hospitalaria, dentro de la institución educativa, porque a través de la CESI hay, por ejemplo, en el manual de la CESI no está esto elaborado, entonces no está el tema del aborto para desarrollarlo, por lo menos en los primeros manuales, no sé si hay unos últimos, pero que han salido de Nación. Y entonces ahí digo, aparece como interesante preguntarnos la opinión dominante desde dónde, y que nos afecta cómo, ¿no? Que estaba bueno, el ejemplo me pareció que estaba bueno, no sé si hice por ahí mucho lío en lo que quise explicar, pero me parecía como interesante tomar ese ejemplo porque justamente lo que muestra es que quizá no es tan directa esta opinión dominante, sino cómo se socava y cómo se mete quizá silenciosamente, ¿no? Y cómo actúa. Profe, yo quería comentar, quería decir algo. Sí, Sí, quería hacer un comentario, ¿no? O sea, hubo una manifestación hace, no sé si fue el año pasado, creo son los feministas. Bueno, y el tema es que en Buenos Aires, en Capital Federal, he visto mujeres que salen y muestran los pechos. Y yo tengo 4 hijas. Bueno, y mi hija tuvo un problemita yo con ella porque ella estuvo en tratamiento psiquiátrico y bueno, entonces ella apoyaba al lesbianismo y bueno, a los feministas y bueno, ella todavía tiene 17 años, tuve una lucha con ella porque tenía que yo ayudarla a ella a entrar en razón y yo decía lo que ella opinaba, cómo yo podía hacerle ver a ella de que yo tenía la razón. Entonces yo un día le dije a mi hija, mirá cómo salen, ella estaba viendo en el noticiero, cómo salían y mostraban los pechos y así, ¿no? Y entonces yo le dije a mi hija que eso no se hace, o sea, yo quería que ella me entre en razón y me crea a mí. ¿Y por qué esas mujeres que salen en la tele tienen la razón? ¿Y por qué salen así? Si ellas tienen la razón del hecho de hacer eso. No sé si está bien lo que digo, perdón. Igual ella, gracias a Dios, ya cambió, pero fue una lucha, más con el tema de la cabeza, de que ella entre en razón, de opinar, fue muy difícil. ¿Eso, profe, ya bueno, no sería como una opinión dominante o qué? Consulta, ¿no? Porque ponele, la chica tenía su opinión individual y uno como madre le está imponiendo que piense igual que ella, o sea, que es su madre. Y ahí no entraría en conflicto la opinión individual de la hija con la opinión dominante de la madre, que la madre quiere que piense igual que ella. yo no quiero que piense igual que yo no quiero No, que es ella una salga a pregunta. mostrar los pechos, porque está mal Bueno, para sí, mí. era para entenderlo yo. Ah, O sea, sí, sí sí. entiendo lo que te estás diciendo. Era para yo. ¿Sería así o no? ¿Puedo opinar por ahí? Dale, sí. Porque tengo Sí. una hija de la misma edad y me pasó, Rosa, lo mismo que vos. Pero solo yo aclarar creo que una opinión No, Rosa, está todo bien. dicho, ¿eh? No está todo dicho. No.
No, no. Es un punto de vista, por ejemplo, yo lo veo así como está genial lo que sacó Rosa porque nos lleva a muchísimos lugares y muchísimos pensamientos y muchísimas formas de pensar. Y yo lo tomo cuando tenemos hijos así, adolescentes, me pasa a mí, yo escucho, trato de transmitir mi conocimiento de mi experiencia personal, pero no la limito, solo le explico. Y yo siempre pensé de que en algún momento iría a tomar su postura. Y una vez, en un conflicto así que vi que se sacaron, fue acá en la plaza, y mostraron los pechos, y yo le dije a mi hija, para opinar sobre esta ley y para estar acá y romper todo, ¿por qué no leemos primero la ley? ¿Y qué se está planteando? Busquémosle el eje, busquémosle la vuelta, y después lo debatimos entre las dos y vemos qué sacamos de eso, ¿no? Para mí también, yo creo que hay formas de luchar, sí, estamos mostrando los pechos, para mí es mi opinión personal, está mal mostrarlo, porque hay formas de luchar diferentes. Pero siempre yo creo que al adolescente hay que mostrarle el papel, mostrarle, investiguemos y después opinemos entre las dos. Porque yo también tuve mi lucha con mi mamá y me ponía cosas y yo también me quería salir de las cosas que me decía, pero bueno, uno va aprendiendo, porque así es la vida, uno tiene que ir aprendiendo. Yo lo tomo así. Está genial tu intervención, Rosa, porque saca un montón de cuestiones acá. Yo quería también decir, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó como cuenta Silvina, ¿no? Yo también tuve un conflicto acá en mi casa con todo ese tema, de acuerdo a lo que es feminista y todo eso. Entonces también me pasó que muchas veces mi papá me discutía las cosas, entonces yo un día le dije, ¿vos leíste tipo el proyecto, ponele, del aborto, un ejemplo, ¿no? Tipo el proyecto, porque por ahí generalmente uno genera su opinión individual en base a lo sociales y por ahí no se informa cómo se debe. Bueno, esa es mi opinión y eso genera como muchos conflictos porque hay mucha desinformación o mucho está como muy implementado el repetir, tipo ahí leo esto, en las noticias dicen esto y yo lo repito y eso no genera una opinión individual, eso genera, no sé qué nombre tendría eso, es como un repetir, no sé qué definición darle, pero eso ya rompe con mi opinión individual. Todos dicen ahí desde mi punto de vista, pero no, está repitiendo lo que leíste o viste, no te informaste, no buscaste otras opiniones, o sea, o, ay, claro, como dice ahí la compañera en el chat, se reproduce lo que se ve y lo que se escucha. Yo no sé, pero le pregunto a las profes qué nombre se le puede dar a eso. Profe. Sí, ahí te doy la palabra, Rosa. Quería decir algo Sí. chiquitito en relación a eso. Me parece buenísima la discusión o la conversación o el intercambio, en realidad, en relación al tema y en relación a las posturas sobre cuáles son los modos o no de luchar, ¿no? Que, digo, porque también es un término que aparece en el autor, como para volver y no hacer solo un debate, sino que hacer un debate en relación al texto. Y bueno, y los modos de lucha pueden ser varios y tantos como se nos ocurra y por los motivos que se nos ocurra, ¿no? Es interesante eso porque lo que proponía Silvina o esta idea del diálogo, de establecer un diálogo como proponía Rosa, con su hija, ¿no?
o de leer el material específico, como propone Andrea en su última intervención, es una búsqueda también de luchar en contra de esta opinión dominante. Creo que esto que dice Andrea sobre que muchas veces repetimos lo que los medios de comunicación nos dicen, o repetimos las opiniones instaladas, es justamente eso. Pensándolo en términos de Volnau, que es el autor que estamos trabajando, esa sería justamente la opinión dominante, ¿no? Y ese es el ejercicio que hace, esa fuerza que tiene, de la que yo hablaba hace un ratito, ese poder que mencionaba Mariana, es el poder que tiene de meterse en todos lados, ¿no? En donde uno, al ver que el periodista tal, en tal programa, dice tal cosa sobre una realidad, por ejemplo, sobre el nuevo proyecto de ley o la propuesta del proyecto de ley del aborto legal, seguro y gratuito, nosotros lo reproducimos. Esa idea como acrítica, es decir, que no se cuestiona, ¿no? Que está internalizada, es esa opinión dominante de la que habla Volnau. Por eso me parece que está bueno como este intercambio, más allá de este mundo que se abre, como decía Silvina, ¿no? En relación a Rosa, cuando quiere que su hija opine como ella, y bueno, y a veces está el conflicto de que el otro tiene su autonomía y su mirada, y que hay diálogos que nos van a permitir como acceder a decir, mira, mi vieja tiene razón, o mi mamá tiene razón en relación a esto, o voy a ser más cuidadosa en dónde y cómo muestro mi cuerpo frente a los cuidados corporales, que entiendo que es lo que a vos te preocupaba, ¿no? Pero yo quería que ella, desde mi opinión, quería que ella entre en razón. Y ¿Qué fue una sería eso lucha. de, ¿Qué sería de eso, de entrar en razón? Porque justamente la razón es algo que nosotros tenemos acá en el espacio, ¿no? Es una palabra importante. O sea, que ella reflexione, que sea lógico, que sea, no sé, que sea lógico lo que yo decía. Pero no estoy en desacuerdo. Todo el mundo tiene derecho a hacer y decir lo que quiera. Y creo que la opinión, que no es todo verdad, que también puede uno dudar, ¿no? Eso. Sí, tal cual, como justo habíamos charlado, seguramente se acuerdan en la reunión anterior o en el encuentro anterior, hablábamos de esto de la duda como un motor de conocimiento, ¿no? Y del intercambio como un motor de conocimiento. Acá lo que nos está planteando el autor es ver que su mirada, ¿no? Su mirada sobre qué es el conocer. Un autor que escribe desde un lugar filosófico, con más o menos rebusques y con otro tipo de literatura distinta al texto que leímos para el encuentro anterior. Y él lo que nos propone con sus modos y con su mirada de mundo es que el conocimiento lo alcanzamos a partir del conflicto. ¿Del conflicto con quién? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Entre quiénes y quiénes hay conflictos? Bueno, entre algo que impera como un ejercicio de poder, algo que tiene fuerza, como si fuera una fuerza de ley que no necesariamente es la que está explicitada en nuestra Constitución o en nuestros códigos penales, sino algo que está instalado, ¿no? Como un discurso legítimo. Y está interesante esta propuesta que hace Rosa de entrar en razón, ¿no? De la búsqueda de entrar en razón, porque a pesar de que es una frase como que usamos mucho, ¿no? Una frase coloquial, esto de entrar en razón, justamente Rosa hace una relación que está buenísima, que es pensar la razón desde un lugar reflexivo y de un lugar lógico, ¿no? Y esa búsqueda es una búsqueda que desde la mirada del autor de Volnau lo podemos lograr en esa situación de conflictividad con esta mayoría dominante, ¿no? Que domina, que está, que impera, desde un lugar individual. Un lugar individual o una opinión individual no necesariamente es cada uno de nosotros en nuestra soledad, ¿no? En nuestro individuo como persona material y física concreta, sino que es individual porque es como una minoría en relación a ese dominante que aparece en los medios de comunicación, que se reproduce en las instituciones, que está instalado, eso que tiene ese carácter de el peso de lo que ya está, como decía Sonia.
todas esas opiniones que van como a dialogar por lo bajo, que en algún momento Mariana decía, ¿no? Ese por lo bajo son esas opiniones individuales de las que habla Volnau. A mí me interesaría también, no sé cuánto falta, Mari, pero me interesaría también saber si quizá, aparte de esto de los ejemplos que estamos trayendo con relación al autor y de estos temas que se van planteando, ¿no? Que caldean más o menos las conversaciones, si quizá hay alguna duda con respecto al texto específico, quizá les quedó algo y por eso no lo han podido, o por ahí plantear en un ejemplo, o les quedó y lo dejaron simplemente por fuera, como para darle palabra a eso. Yo no entendí, profe, lo psíquico, porque busqué en el glosario psíquico y es algo mental. Una parte que habla. No pude sacar fotocopia porque hice desastre, profe, saqué fotocopia la primera página y era otra cosa. ¿Y en qué parte leí. aparece lo de lo psíquico? ¿Lo tenés ahí marcado? Está en el celular, si no, pues saqué fotocopia pero había sacado mal. Ah, En mira, la página 96 habla. Página 96. Perdón. Creo que en el punto 4, bueno, más o menos por ahí habla. Perdón que justo pasa un camión haciendo ruido. No es uno de los conceptos centrales y la verdad es que no recuerdo ahora, no tengo cómo buscarlo, como para ver el contexto en el que aparece, pero me comprometo a buscarlo y a hacer un intercambio ahí a través del WhatsApp, a no ser que alguien por ahí lo recuerde o lo haya visto y quiera hacer su aporte. Profe, Sí. nosotros teníamos que leer a partir de la página 104, que es el apartado 5, la crítica de la opinión imperante, el prejuicio. Eso sería en la parte 4, o sea, no, me parece que eso no lo teníamos que leer. Está bien, gracias Mayra. Entonces yo entendí mal. Profe, yo tengo una duda. El tema de los prejuicios, capaz que lo entendí mal. Por lo que yo entendí, tienen que existir para que nosotros podamos progresar y poder avanzar como sociedad o algo así. Está buena la pregunta de Sabina. ¿Alguien se anima a intentar responderla? Yo creo que el prejuicio siempre existió. Creo de que tenemos uso de razón, empezamos a ser prejuiciosos, sin querer, y también queriendo. Yo digo porque pensando, no sé, entre toda esta conversación que se armó, pensaba en esto que decía la profe y quizás la manera en la que más me he enriquecido como persona es cuando logro sentarme a escuchar opiniones distintas a las mías, ¿no? Porque yo pensaba en esto, qué aburrido, realmente siempre viene este pensamiento a mí, qué aburrido sería si realmente todos pensáramos igual, ¿no? No creo que se llegue a eso, pero nada, me quedé pensando en eso. Claro, está bueno el ejemplo o lo que mencionas en relación a esto del enriquecerse dialogando o escuchando a los otros, porque si bien el conflicto, la verdad es que en los ejemplos que hemos puesto, lo hemos puesto en términos como de oposición, justamente esa oposición o esa teoría de conflicto vista como modo de ver la sociedad, nos permite para Volnau justamente avanzar en el conocimiento. Podríamos utilizar los términos para explicar a Volnau, los términos que vos utilizaste, Sabina. ¿Por qué? Porque justamente estas miradas opuestas, y lo interesante es el escuchar y qué hacemos, ¿no? Con esas miradas opuestas. En esa situación es que hay un cambio. Digamos, la situación de conflicto
si todos opinamos de la misma manera y solo todos tenemos, imaginemos que hay un mundo en donde solo hay una opinión dominante, y no hay absolutamente ningún raciocinio que opine distinto. Bueno, en esa situación, por lo menos en los términos que nos propone el autor, no va a haber ningún avance de conocimiento, porque simplemente se reproduce lo que absolutamente la totalidad del universo opina, ¿no? Y piensa con respecto a las realidades del mundo. Ahora, las realidades del mundo son tan abrumadoramente tantas, ¿no? Que está todo este enriquecimiento de las miradas diferentes. Lo interesante es, en ese momento de diálogo hay un intercambio, pero ¿qué hacemos después? ¿No? Porque cada uno de nosotros accionamos diferente al tener una mirada de mundo distinta. Y ahí se pone como un poco en juego la cosa, ¿no? Es en el pensar, en el razonar, como decía hace un rato Rosa, pero también en el ejercicio del hacer, ¿no? De la concreción. Eso está bueno, eso como para sumarle también a la mirada. Y nos quedan 7 minutitos para cerrar esta parte. Fíjense que desde los ejemplos, desde las experiencias, nos fuimos acercando a lo que nos propone la lectura de Bohm, ¿no? Para poder pensar, bueno, ¿qué implica conocer? ¿Y qué se pone en juego, ¿no? En nosotros los sujetos, y con el conocimiento o la tarea de conocer? Y aparecieron las tensiones, los ruidos, ¿no? Y fíjense cómo en determinados momentos hubieron intervenciones en las que fluía el diálogo y la conversación a partir de sus opiniones, a partir de la importancia de revalorizar la opinión individual, ¿no? Y en este esfuerzo que propone el autor, en este esfuerzo que implica buscar argumentos, buscar razones, desde una reflexión, ¿no? Esta posibilidad de detenernos y descubrir, entonces, ¿cuál es la opinión dominante? Si mi opinión en realidad se encuadra dentro de determinadas opiniones dominantes, porque replicamos o retomamos algo que muestran como recorte de la realidad de determinados medios. Y si lo traemos al escenario escolar, ¿qué pasa con nuestras opiniones como docentes y las opiniones de nuestros estudiantes? ¿No? Pensando en las infancias, ¿no? En las niñas, en los niños, en las niñas. ¿Qué pasa con sus opiniones y con nuestra tarea docente? Digamos, distinta es la dinámica que se produce en esta conversación entre adultos, que en una dinámica donde la relación y el diálogo de opiniones y el encuentro de opiniones y de saberes es entre niños, ¿no? Entre las infancias y adultos. Vamos a sugerirles entonces que las preguntas o las inquietudes en relación a la segunda consigna, quienes se animen a escribirlas y compartirlas para que las podamos leer, lo puedan hacer. Parte de este ejercicio de ir estableciendo relaciones entre los conceptos lo fuimos haciendo en la conversación, y nos parecía importante anticiparles cuál sería el texto que vamos a leer para el próximo encuentro y que le vamos a proponer. Entonces, ¿sí? Vamos a ver si puedo entonces compartir pantalla un momentito con el PowerPoint en el que presentamos al siguiente autor, que es Kant, y que habla precisamente desde una mirada y desde una determinada perspectiva, que sería esto de la razón, ¿no? Para comenzar a hacer estos puentes entre los autores y establecer relaciones entre semejanzas y diferencias sobre de qué manera aparece la razón, de qué manera aparecen determinadas lógicas para poder pensar el conocimiento. A ver, ¿ahí están viendo la pantalla?
Ahí está como empezando a compartir la pantalla. Ahí está. ¿No? Está recontra. Ahí está. La ilustración en la modernidad, y ese es el próximo puente que vamos a hacer para poder pensar qué implica entonces conocer, y cómo tomó estas lógicas, y cómo fueron apareciendo estas lógicas en la dinámica de la escuela. Y algo de esto, para quienes hicieron el recorrido por enfoque histórico-político, lo vieron con el origen, o la historia de la escuela. A ver ahí, ¿se ve? Yo todavía no lo veo, pero no sé si por ahí es mi celu. Yo no veo Hola, nada, profe, dice yo Sonia. tampoco todavía no lo puedo ver. Ah, ahí está, me parece. Ahí va yendo. Ahí está, buenísimo. Tenemos entonces, les decíamos que para el próximo encuentro vamos a trabajar con una propuesta de uno de los autores que se inscribe, que es filósofo también, y que es uno de los grandes referentes de la ilustración, de la modernidad en realidad, y que nos ayuda a pensar la ilustración en su contexto histórico, ¿no? Entonces, ¿qué es la ilustración? El título, ¿no?, de la selección que ahora le vamos a compartir. Y vamos a pensar entonces en que la ilustración es este movimiento intelectual, cultural, ¿no? Muchos van a decir, ¿no?, la base de muchos elementos políticos, ¿no?, de la historia, que se asienta entre los siglos XVIII y principios del siglo XIX, y que tienen como uno de los ejes centrales el fuerte desarrollo, ¿no?, y la centralidad en uno de los sectores de la sociedad, en las clases sociales, que es la burguesía. Este movimiento intelectual y cultural lo que hace es consolidar el Estado moderno, que les decía que parte de esto lo trabajan, o lo van a trabajar, o lo están trabajando, depende en qué momento están transitando el cursado del enfoque histórico-político, al Estado moderno, ¿no? Este movimiento también se desarrolla en el auge de uno de los modelos sociales, políticos y económicos, que es fundamentalmente el capitalismo, y nos ayuda a pensar a la civilización como este paso fundante de la humanidad desde la ignorancia hacia el conocimiento. Y allí la centralidad de la razón. Esperen un momento. Sí, ahí justo como está, como bien dice Mariana, lo que quisimos mostrar en esa, en ese, es como una síntesis, digamos, muy escueta, de ese periodo histórico, que sería la modernidad, en donde surge este movimiento intelectual que es la Ilustración. Es un movimiento repotente,